Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Se les pasó el frío, no? Sí, hacía frío en la mañana, parece. Dicen, no sé. Damos gracias al Señor porque el domingo pasado terminamos una serie de sermones enfocada en el libro de los Salmos. Fue una serie de bendición para nosotros como iglesia en donde pudimos aprender o recordar en realidad que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser enfocado para la gloria de nuestro Señor, en alabanza, en gratitud por lo bueno que Él es. Hoy, como ustedes pueden ver, comenzamos una nueva serie de sermones en el Evangelio según San Juan. Y el Evangelio de Juan es uno de los 4 evangelios canónicos, me refiero a los que están acreditados en la Biblia. ¿Cierto? Ustedes saben cuáles son: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan se destaca por su estilo literario, por incluir poesía, por su enfoque en la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría mencionar algunos otros puntos claves para que nosotros podamos entender este Evangelio de Juan o según San Juan. Me gustaría comenzar con el propósito. ¿Cuál es el propósito de Juan? Bueno, el propósito del Evangelio de Juan es que sus lectores crean que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, y que creyendo en Él tengan vida eterna. ¿Cuál es su estructura? Podríamos nosotros mirar el Evangelio de Juan y saber que está dividido en 2 grandes estructuras. La primera estructura o la primera sección es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, donde se menciona el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda sección, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21, donde se menciona lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo, es decir, su arresto, su muerte, su resurrección. El estilo de Juan. ¿Cómo escribe Juan? Bueno, Juan se caracteriza por un lenguaje simbólico, por ocupar ciertas imágenes desde el Antiguo Testamento y traerlas al Nuevo Testamento. También ocupa referencias culturales y naturales. Y el contenido de Juan incluye relatos acerca de milagros que los otros evangelios no mencionan. ¿Han escuchado ustedes este concepto de evangelios sinópticos? ¿Lo han escuchado? Si no, se los explico. Evangelio sinóptico significa una misma forma de ver. Entonces, tanto Mateo, Marcos como Lucas tienen un lenguaje muy parecido. Si ustedes han dado el trabajo de leer estos evangelios y de leerlo uno tras otro, se van a dar cuenta que se van a repetir las historias. El Evangelio de Juan es el único diferente. Por eso Juan no está considerado dentro de estos sinópticos. Por eso tiene una característica especial. Y vamos a tratar de sumergirnos desde hoy, durante el año, en la palabra de nuestro Señor. Quiero invitarlos entonces a que puedan tener sus Biblias abiertas. En el primer capítulo vamos a dar lectura al capítulo 1, versículos 1 al 18. Como son hartos textos, los vamos a ir leyendo mediante vamos avanzando, pero tenga su Biblia abierta.
me gustaría sí mencionar el propósito de nuestro sermón. Y el propósito de nuestro sermón es contemplar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y para contemplar su grandeza vamos a observar 3 puntos. Estos 3 puntos son los siguientes: la eternidad de Cristo, la luz de Cristo y la presencia de Cristo. Vamos a nuestro primer punto y para esto vamos a leer los primeros 5 versículos. La eternidad de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Parece un poco trabalengua, ¿no? Sí, bueno, vamos a tratar de explicar un poco acerca de esta introducción que hace Juan. En este evangelio comienza describiendo la vida de nuestro Señor Jesucristo desde la eternidad. Lo que nos está tratando de decir Juan desde el principio es que antes de que el mundo existiera, Cristo ya existía. Por eso que él comienza su prólogo diciendo: en el principio era el Verbo. Esta es otra forma de decir que Jesucristo ha existido desde siempre. Y esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué? Se podrán estar preguntando ustedes. Porque desde temprana edad han habido en la historia ciertos herejes que creen que Jesús en realidad fue la primera creación y no que es Dios. Podemos mencionar rápidamente el movimiento llamado arrianismo, que viene de Arrio, que era un presbítero del 250 aproximadamente, desde el tercer siglo, que afirmó y enseñaba que Jesucristo en realidad fue la primera creación, que es importante, que debemos escucharlo, pero que no es Dios. Por otro lado, tenemos también a los musulmanes, que creen que Jesús es importante, que es un gran profeta, que viene de un origen virginal, pero que nació como todo hombre, siendo entonces solamente un hombre. Tenemos a los mormones, que creen que Jesús tuvo un comienzo, al igual que Dios el Padre, que en algún momento de la historia Jesucristo comenzó a existir. Y también tenemos a los testigos de Jehová, que son arrianos, que dicen que Jesús es la primera creación de Jehová y que incluso Jesús es la reencarnación del arcángel Miguel. ¿Sabían eso? ¿Sí? Entonces me retracto. Por eso nuestro texto comienza diciendo: en el principio. Y divinamente, yo no sé si ustedes lo han notado, las primeras palabras de Génesis son en el principio. Este evangelio empieza con las mismas palabras de Génesis. ¿Por qué? Porque Juan sigue el modelo del relato bíblico de Génesis. ¿Y por qué les menciono esto? Hagamos algunas comparaciones. En Génesis, como en nuestro evangelio de Juan, vemos un relato de la creación. En Génesis es el gran relato de la creación, ¿cierto? Nosotros vemos que durante 6 días el Señor fue creando las cosas y en el 7º descansó. Juan, como una especie de comentario, nos dice: ojo, cuando ustedes lean Génesis, cuando ustedes vayan al principio, yo les digo que el Verbo ya estaba desde ahí. Vemos que ambos, Génesis y Juan, hablan de la oscuridad. ¿Se acuerdan cómo comienza el libro de Génesis? Que el mundo estaba desordenado, que había oscuridad y que él comienza, ¿cierto?, con su poder creativo a formar todas las cosas. En el Evangelio de Juan vemos cómo este Verbo es la luz para alumbrar la oscuridad espiritual de este mundo. En Génesis, Dios habla y su palabra le da vida al hombre. En cierto día de la creación comienza a existir los animales, todo lo que uno puede contemplar y también el ser humano. En Juan, el Verbo divino,
el Verbo de Dios, le da vida eterna a sus hijos. Lo que está haciendo Juan, mis hermanos, en este prólogo, en este inicio, es justamente llevarnos una y otra vez al principio de todas las cosas y decirnos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan, en palabras simbólicas, poéticas, nos está diciendo, cuando empezó el principio, el Verbo ya estaba ahí. E incluso un poco más, nos está diciendo que el principio comienza porque el Verbo quiso comenzar. La idea entonces, mis hermanos, es entender que Jesucristo es Dios eterno. La palabra que se traduce aquí como verbo es logos. Y esta palabra logos tenía profundas raíces tanto en el pensamiento judío como en el pensamiento griego. Y que vuelva tu atención para que podamos entender bien esta parte. Los judíos hablan de Dios mismo como la palabra de Dios. Y les voy a leer el siguiente salmo para que a lo mejor podamos entender. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Los filósofos griegos, por otro lado, veían al logo como la razón principal de todas las cosas, como el comienzo de nuestra creación. Por lo tanto, en esta introducción, Juan le está hablando tanto a los judíos como a los griegos y le está diciendo lo siguiente: ustedes enseñan y hablan acerca del logos. Ustedes como judíos hablan que la palabra de Dios formó todas las cosas. Ustedes como griegos hablan de que el logos es el motor principal que echó a funcionar todas las cosas. Bueno, yo le estoy diciendo entonces que este logos, que este verbo es Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio Dios. Este texto nos recuerda la enseñanza de una doctrina fundamental para nosotros como cristianos trinitarios, que existe una distinción entre Cristo y el Padre. O sea, lo que Juan nos está tratando de enseñar es que Jesús es Dios, pero es distinto al Padre. Y esto es importante, mis hermanos, porque hay cierto pensamiento de algunos que se llaman cristianos creyendo que no, o no creyendo en realidad en la Trinidad. Y diciendo simplemente que Dios se ha manifestado en la historia en forma de modos. Son modalistas, o son también los conocidos como solo Jesús. No creen en la Trinidad. Y Juan nos está diciendo en este momento que hay que hacer una distinción entre Dios el Padre y Jesucristo, Dios Hijo. Juan nos recalca, mis hermanos, que Jesucristo tiene plena autoridad porque Él es Dios. No es simplemente un ser creado. No es la primera creación de Dios. Jesucristo es Dios. Y aquí nos recalca, versículo 3 en adelante, nos amplía un poco más esta idea y nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo, mis hermanos, tiene plena soberanía. Jesucristo tiene pleno poder sobre el universo porque Él es Dios eterno. Por eso en nuestro texto podemos contemplar la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez somos llevados a observar nuestro segundo punto, la luz de Cristo, versículos 6 y 8. O sea, 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Esta sección comienza diciéndonos que existe un hombre enviado por Dios y que su nombre es Juan. No nos vayamos a confundir. El autor de este evangelio es Juan, pero el personaje que se está mencionando, que también es Juan, pero es Juan el Bautista, ¿ya? Y nosotros también tenemos un Juan, Juan Labrín. Juan el Bautista, mis hermanos, renovó la tradición profética después de más de 400 años de silencio. Yo no sé si ustedes se acuerdan o sabían que desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el primer libro del Nuevo Testamento hay más de 400 años de silencio. ¿Qué significa esto? Que Dios no se reveló a través de ningún profeta. Hubo silencio de parte de Dios. Por eso que el ministerio de Juan el Bautista fue tan importante, mis hermanos. Tanto así que algunos de ellos, como ustedes pueden recordar, pensaban que Juan el Bautista era este Mesías prometido. Y debido a eso me gustaría mencionar algunos otros datos de Juan el Bautista. Vemos que Juan nació en el sur de Judea, 6 meses antes de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que incluso es pariente, primo de nuestro Señor. Sus padres fueron Isabel y Zacarías. ¿Se acuerdan qué pasó con Zacarías? ¿Por qué no creyó? Quedó mudo. ¿Por qué? Porque un ángel que nosotros conocemos, porque aparece mencionado en las Escrituras, también anunció su nacimiento. El ángel, están muy aplicados, hermanos. Muy bien. No le creyó el anuncio del ángel Gabriel y quedó mudo. ¿Qué más podemos mencionar acerca de Juan? Bueno, que vivió en el desierto haciendo un voto que se llama voto nazareo. No nazareno, nazareo. ¿Y qué es este voto nazareo? Bueno, es un voto para alejarte de los placeres, a lo mejor de las cosas terrenales, y apartarte para Dios. ¿Y qué implicaba este voto nazareo? Implicaba de que no debía pasar navaja por su cabello. Eduardo también hizo ese voto para que ustedes sepan. Que no podía pasar navaja por su cabello. Se debía dejar crecer el pelo. No podían beber vino ni sidra. Ahí no les gustó. Y tampoco podía acercarse a algún cadáver. Todo esto, mis hermanos, para dedicarse y enfocarse a buscar y a relacionarse más con Dios. Es como cuando nosotros hacemos un día de ayuno o un retiro espiritual, solo que este voto duraba un periodo más largo. ¿Qué también sabemos acerca de Juan, que fue encarcelado por Herodes por denunciar una unión incestuosa entre Herodías y Herodes? Herodías tenía una hija llamada Salomé. Esta hija le baila a Herodes y a Herodes le gusta este baile. Entonces le dice que le pidiera cualquier cosa que hasta la mitad de su territorio, de su reino, le podría conceder. Herodías le había dicho, cuentan las malas lenguas, a Salomé que pidiera, ¿qué cosa? La cabeza de Juan. Y Herodes le concedió la petición. Este evangelio se refiere varias veces a Juan el Bautista, pero siempre dejando claro que él era subordinado a Jesús. Por eso el versículo 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Fíjense, no para dar testimonio propio, a fin de que todos creyesen por él. Era un medio para que los que escuchaban pudieran creer en Jesús. Él no era la luz, versículo 8, sino para que diese testimonio de la luz. El autor de nuestro evangelio se esfuerza una y otra vez en esclarecer que el centro de todo esto es nuestro Señor Jesucristo y no Juan, no los discípulos, sino únicamente nuestro Señor. Por eso este evangelio, cada mención acerca de Juan el Bautista, es una mención aclaratoria. ¿Y por qué digo esto? Porque el versículo 8 dice que él no era la luz, sino que él vino a dar testimonio.
En el versículo 20 se dice que él confiesa cuando le preguntan si era el Mesías, si era el Cristo, y él dice, yo no soy el Cristo. En el versículo 21 también confiesa cuando le preguntan si él era el profeta prometido, Elías, y él dice, no, yo no soy ni el Mesías, ni el profeta, ni Elías. En el versículo 23, él comenta de que él fue escogido, él fue preparado para preparar el camino del Señor. Y en el versículo 27, él dice que no es digno de desatar la correa del zapato de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Se habla de Juan el Bautista entonces como un vocero, mis hermanos, como un vocero de una persona. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Como vocero, Juan el Bautista sufrió, recibió violencia. Y ya dijimos, tanta violencia que incluso llegó a la muerte. Ahora bien, mis hermanos, a Juan el Bautista no le importaba su propia vida. A Juan el Bautista no le importaba su comodidad. Juan el Bautista vivía en el desierto, mis hermanos, alejados de todo, buscando al Señor. A Juan el Bautista no le importó que su vida corriera riesgo por causa de que se predicase el Evangelio. El propósito de Juan el Bautista no era que él estuviera bien. El propósito de Juan el Bautista, mis hermanos, era que la gente creyese que Jesús es el Cristo. Y que debido a que creyese que Jesús es el Cristo, pudieran tener vida eterna. Siguiendo este mismo ejemplo, el propósito entonces de este evangelio es justamente eso. Mostrar que Jesucristo es el Cristo prometido y que a través de creer en Él podamos tener vida eterna. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dar testimonio, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo es fundamental para la expansión del reino de Dios. Hechos 1:8, un texto que repetimos por mucho tiempo en nuestra serie de Hechos, nos recuerda, nos alienta, diciéndonos lo siguiente: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y seréis, ¿qué cosa? Testigos, hermanos. Seréis testigos. El propósito de que el Señor nos haya llamado y estemos hoy aquí es ser testigos. ¿Testigos de quién? De Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Todo esto, mis hermanos, nos recalca la idea de que es importante, fundamental, mis hermanos, que nosotros cumplamos nuestro llamado como discípulos. Y nuestro llamado como discípulos, mis hermanos, no es tan solo venir a la iglesia a sentarnos cómodamente escuchando al predicador. Nuestro llamado como testigos es sacrificarnos por aquel que entregó su vida por salvarnos. Entonces podemos preguntar, ¿cómo podemos dar testimonios acerca de Jesús? Y permítanme darles algunas sugerencias. Primera sugerencia, comparte tu historia de salvación con otros, lo que conocemos como el testimonio. No estoy diciendo, hermanos, que nuestro testimonio sea el Evangelio, ojo. Estoy haciendo una sugerencia y diciéndote que una forma de entrar en una conversación con alguien puede ser contándole tu testimonio. Porque a lo mejor esa persona también está pasando lo que tú ya experimentaste y lo que tú ya viviste. Pero a continuación viene la segunda sugerencia, que es comparte las enseñanzas de Jesús con aquellos que no lo conocen. Entonces, cuando puedas llegar a esa persona a través de tu testimonio, a través de tus historias personales, es hora de predicar el Evangelio. Es hora entonces de anunciar que en Cristo tenemos salvación.
Es hora de anunciar que el amor de nuestro Señor Jesucristo es tan grande, que su sacrificio es tan valioso, que nosotros debemos ir en respuesta a ese amor y a ese sacrificio y humillarnos a sus pies y entregarnos por completo como hijos de Dios. Tercera sugerencia es: muestren el amor y la compasión de Jesús con aquellos que lo necesitan. Lo que también conocemos como buenas obras, misericordia. Mostrar amor, compasión con aquellos que están pasándolo mal, con aquellos que están sufriendo, con aquellos que están en necesidad, mis hermanos. El Señor Jesucristo, ya lo hemos dicho incansablemente, el Señor Jesucristo no solo predicó el Evangelio, aunque era su foco principal, su enfoque principal, también fue sanando a los enfermos, alentando a los que estaban en necesidad, sanando corazones, hermanos. Es importante entonces que nosotros como iglesia, para poder dar testimonio de Jesucristo, no solo verbalicemos el Evangelio, sino que también tengamos obras de compasión, de amor, obras tangibles de misericordia con los demás. Por último, ora por aquellos que no conocen a Jesús y pide que el Espíritu Santo los guíe hacia Él. Es importante, mis hermanos, es importante que comencemos a orar. La iglesia presbiteriana se caracteriza por su buena teología, pero no se caracteriza por ser buenos en la oración. Y no lo quisiera mencionar, pero el año pasado tuvimos una reunión de oración mensual y no pasábamos de las 5 personas. Debemos comenzar a aplicar la oración en nuestras vidas. Debemos comenzar, mis hermanos, a humillarnos y pedir que Dios nos dirija. Debemos orar, mis hermanos, para que entren más almas, más personas a este lugar. O no solamente a este, sino que el reino del Señor se vaya expandiendo, mis hermanos, para que Cristo venga. Dar testimonio de Jesucristo no siempre es fácil, yo lo sé. A veces podemos enfrentar oposición y persecución por nuestra fe. Por eso estamos orando por aquellos hermanos, mis hermanos, por aquellos hermanos que están arriesgando su vida por causa de predicar el Evangelio. Están arriesgando su vida por causa de mencionar y decir y defender que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Es importante recordar que Jesús nos ha llamado a ser valientes, a ser hombres, como dice la canción, de valor, a ser mujeres de valor, a ser niños que tengan valor y no tengan vergüenza de decir que Jesucristo es Señor y Salvador. En 2 de Timoteo 1:7, Pablo escribe lo siguiente: porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Somos invitados hoy a ser valientes, a testificar de la luz de nuestro Señor Jesucristo y a testificar, nuestro tercer punto, la presencia de Cristo. Versículos 9 al 18. Vamos a ir leyéndolo mientras vamos avanzando. Versículo 9 en adelante dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Fíjese la profundidad de Juan. Nos está diciendo que la luz vino al mundo. Es decir, este verbo que estaba desde el principio de toda la creación, este verbo que ha existido desde siempre, vino al mundo, pero el mundo falló en reconocerlo, llegando a tal punto que le crucificó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y podríamos traducir estas palabras de la siguiente forma. Esta es la idea: que nuestro Señor Jesucristo vino a su hogar.
No sé si logras dimensionar, no. Eso. Estas palabras. Es como si tú llegaras a tu hogar y te echaran. Jesucristo llegó a su hogar y no lo reconocieron. Cristo fue al pueblo que se había relacionado con Dios desde el principio, pero estos no le recibieron y lo rechazaron. Y me gustaría detenerme un momento acá y ampliar un poquito más esta escena, porque nosotros somos fáciles en cuestionar a los demás, en juzgar a los demás. Y sin duda, cuando uno lee este texto, uno empieza a cuestionar y a juzgar a los judíos. Pero hoy, mis hermanos, vemos el mismo rechazo hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que nuestras propias vidas como supuestos cristianos también rechazamos a Jesucristo. Lo rechazamos cada vez, mis hermanos, que dudamos de Él. Lo rechazamos cada vez que dudamos de su soberanía, de su poder, de su autoridad, de su sustento. Lo rechazamos cada vez, mis hermanos, que ponemos nuestra mirada en los ídolos y en las cosas terrenales y no en Él. Lo rechazamos cada vez que no confiamos plenamente en sus promesas, en su amor, en su misericordia, en sus cuidados como Padre. Lo rechazamos cada vez, mis hermanos, que no mostramos comunión unos con otros. Rechazamos al Señor Jesucristo cada vez que no confiamos en su persona. Así que, ojo, con ser tan fáciles para juzgar a los demás. Rechazamos al Señor Jesucristo cuando no somos miembros comprometidos con la iglesia a la cual nos aferramos y nos afiliamos como miembros. Porque el Señor Jesucristo nos manda a, como miembros de una iglesia, a honrar su día, el día del Señor, a ser dadivosos y generosos con nuestros recursos económicos, a ser dadivosos y generosos con nuestro tiempo y con nuestros dones, porque todo le pertenece al Señor Jesucristo, porque todo es de Él, por Él y para Él. Ahora bien, bajo la misericordia de nuestro bondadoso Jesucristo, hallamos lo siguiente, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, no puedo pasar por alto y realizar un llamado a que te conviertas en un hijo de Dios. Este es el día. Este es el día en donde debes creer de todo corazón que Jesús es Señor y Salvador. Este es el día de andar, de dejar las medias tintas, mis hermanos, y comprometerte con tu Señor. Este es el día de obedecer su palabra, de arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida que agrada al Señor. Es solo en Jesucristo que somos adoptados como hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos, mis hermanos, del reino de nuestro Señor Jesucristo, donde ya lo hemos dicho, habrá paz, consolación, amor y lo mejor de todo, café, asado, papas fritas. Nuestro Señor Jesucristo. Juan está batallando constantemente con las percepciones y con las teorías que tenían sus oyentes. Y aquí está batallando con la concepción judía de que solamente los hijos de Dios son los israelitas. Y nos dice, no depende de nuestra nacionalidad, no depende de que tú seas descendiente de Abraham, no depende de que tú hayas sido circuncidado, depende únicamente de la voluntad de Dios. Versículo 13. Los hijos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No están leyendo el texto. Sino
de Dios. Juan también está batallando aquí contra otro movimiento llamado los gnósticos, que creían que toda materia, que todo lo material, todo lo de este mundo es malo. Y les dice lo siguiente, versículo 14, y aquel verbo que estaba desde el principio, que es Dios, fue hecho carne, y ahí los destroza. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, mis hermanos, en este prólogo, desde el versículo 1 hasta el 18, está disparando para todos lados. Está batallando en contra de todas las oposiciones y defendiendo la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo 14 me recuerda a otro texto que está en Filipenses 2. Permítanme leerlo, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¡Wow! ¡Qué extraordinario, mis hermanos! El Señor Todopoderoso, el Verbo, el principio de toda la creación, se humanó. Los siguientes versículos, desde el 15 hasta el 18, dicen lo siguiente. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como último golpe, para el knockout, Juan subordina a Moisés. Es decir, toda la creencia judía, todo lo que los judíos creían, y subordina a Moisés y la creencia judía al único autor y Señor de todas las cosas, a Cristo, y solo Cristo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Me gustaría, hermano, que rápidamente busque Apocalipsis 4:11, y para terminar lo vamos a leer juntos. Apocalipsis 4:11. ¿Lo encontró? Dice así, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Desde el principio hasta el fin, nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amado Dios, damos infinitas gracias por